Bueno, a ver, este es el final que figura como h en el altillo. Pregunta 1. SEAM me da una función homográfica y una recta. Y me dice que haga la función compuesta h compuesta con g. Si h' es la función inversa de h, entonces las ecuaciones de las asíntotas, bueno, primero vamos a hacer h. H es f compuesta con g. Es decir, voy a tomar f, que es menos 2 por x. En vez de x voy a poner x menos 4, que es g, más 15. Y en el denominador dice x, así que voy a poner x menos 4, que es g. Todos los lugares donde decía x, yo pongo g de x. Ahora hago propiedad distributiva y entonces me va a quedar menos x más 8 más 15 sobre x menos 4. Entonces, f compuesta con g o h es menos 2 más 23 sobre x menos 4. Como esta es una función homográfica, sabemos, y no se puede... Me comí la x. Ahí, vamos a ponerlo más lindo. Menos 2x más 23, ahí está, ahora sí, sobre x menos 4. Como esta es una función homográfica, sabemos, y no se puede simplificar más, porque si la parte de arriba podríamos sacar un factor común y se podría simplificar con el x menos 4, dejaría de ser una función homográfica y estamos hablando de otra cosa. Pero esta función, ya así como está en la mínima expresión, entonces sabemos que el valor que hace 0 el denominador es la asíntota vertical, x igual 4 en este caso, y que los valores de los coeficientes principales, así como figuran ahí, es la asíntota horizontal. La asíntota horizontal es y igual menos 2. Vamos a hacer un racontito rápido de por qué era esto. Siempre en la función homográfica no necesitamos hacerlo, lo vemos directamente así. Pero eso es porque para encontrar la asíntota vertical lo que hacíamos era el límite para x tendiendo al punto que me hacía 0 el denominador, y eso me tenía que dar infinito. Si me daba infinito, ahí había una asíntota vertical. Entonces, lo de arriba me da menos 8 más 23, que no hay problema, es un número, y lo de abajo va a tender a 0. Entonces el límite de esto me va a quedar un número sobre 0 que es infinito. Y ahí sé que esa es una asíntota vertical. Y para la asíntota horizontal lo que hacía era hacer que el límite tienda a infinito. Y entonces acá me iba a quedar infinito sobre infinito, que es una indeterminación. Entonces dividíamos por la máxima potencia, que en este caso es x a la 1. Esto se me simplifica, esto se me simplifica. Esto tiende a 0 y esto tiende a 0 porque me queda un número dividido infinito. Y el límite de un número dividido infinito es 0. Entonces me queda menos 2 sobre 1, que es igual a menos 2. Por eso menos 2 era la asíntota horizontal. Esto entre paréntesis, esto para acordarnos de por qué era eso. Ahora bien, me dice, si h a la menos 1 es la función inversa, entonces, si es la función inversa, esta, que era una asíntota vertical, va a pasar a ser la asíntota horizontal. Y si esa asíntota horizontal es y, entonces y igual 4. Y esta, que era asíntota horizontal, va a pasar a ser asíntota vertical. Entonces la asíntota vertical va a ser x igual menos 2. Y esa es la respuesta. La asíntota vertical es x menos 2 y la asíntota horizontal es y igual 4. Esa es la 1. Vamos a la 2. Bueno, en la pregunta 2 me pide que haga una primitiva. La primitiva
de menos 3x más 4 por e a la menos x de x. Esta primitiva la voy a tener que hacer por partes, porque si yo derivo una, derivo esta, no es igual a esta, y si derivo esta no es igual a esa, así que no la vamos a hacer por sustitución, no la vamos a poder hacer por sustitución, entonces la vamos a hacer por partes. Voy a usar esta como la función que voy a derivar y esta como la función derivada. Siempre que tengo una potencia, la uso como la función que voy a derivar, porque la derivada de una potencia siempre es más chiquitita que la función original. Entonces, tengo que si f es menos 3x más 4, su derivada es menos 3. Y g no la tengo, y tengo g' que es e a la menos x. Si yo integro e a la menos x, me queda menos e a la menos x. ¿Sí? Si yo derivo menos e a la menos x, me queda e a la menos x y por regla de la cadena multiplica por menos 1 y entonces se me va el negativo. Bien, quiere decir que por derivación por partes, ahora esto es igual a fg, es decir, menos 3x más 4 por menos e a la menos x menos la integral de f'(g). Entonces, menos 3 por g, que es menos e a la menos x. Con lo cual, esto me queda. Con este menos le puedo cambiar los signos a todo lo de adelante. Y entonces que me quede positivo y se me va ese menos. Sí, es como si esto fuera menos 1 por e a la menos x. Entonces lo que hago es menos 1 por esto, hago propiedad distributiva con esto y me queda así. Y entonces ahí tengo e a la menos x y me saqué de encima todo eso que me estaba molestando. Se me achicó la pantalla. A ver, un segundito. Bueno. Listo. Entonces, ahí me queda este menos. Usé la goma. Este menos, con este menos, con este menos. Me va a terminar quedando negativo. El 3 lo puedo sacar para afuera y la integral de esto, de e a la menos x, es menos e a la menos x. Así que ahí me va a volver a quedar positivo por el menos e a la menos x y esto más c. ¿Sí? Este menos lo junto con este y me queda positivo. Lo junto con este y me queda negativo. Pero después me queda la integral de e a la menos x. Y la integral de e a la menos x es menos e a la menos x. Con lo cual este menos me hace este más. Medio confuso fue. Saco factor común e a la x, e a la menos x, y me queda 3x menos 4 más 3 más c. Y esto es e a la menos x por 3x menos 1 más c. Y ese es el resultado. Bueno, puso el x a la menos, es este. Puso el e a la menos x atrás en vez de adelante, es exactamente lo mismo. Vamos con el 3. Bueno, a ver el 3. Me da CF una función tal que, entonces me da una función que, uy, qué torcidos que me salieron los ejes. Una función. Bueno, no son mucho mejores, pero lo que quiero expresar es que f de 0 es menos 4 tercios, es decir, pasa por ahí la función, y bueno, y después es una función que no sabemos cuál es. Y su derivada es, me da la derivada de la función. Entonces, la ecuación de la recta tangente a f en el punto abscisa x1, suponemos que
suponiendo que x1 es ahí, yo lo que quiero que vean algo porque es lo que confunde de esto. Ahí tengo la ecuación de la recta tangente. Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser la recta tangente es mx más b. La pendiente es la derivada en el punto 1. Entonces, la pendiente la podemos calcular directamente haciendo f de 1, que es 1 al cuadrado más 6 por 1, 6. Y esto es 7. Entonces, ya sabemos que la ecuación de la recta tangente tiene pendiente 7. Ahora tenemos que encontrar b. Ojo con poner que b es menos 4 tercios porque es la ordenada al origen, usando este punto acá porque miren la recta tangente. La recta tangente es esta. Este punto no pertenece a la recta tangente, entonces no lo puedo usar. Ese punto pertenece a la función, no a la recta tangente. Entonces, lo que tengo que hacer para encontrar este punto, que es el que yo necesito, es encontrar el 1 o en la recta tangente, que no puedo hacerlo porque me va a faltar b, o en la función. Y para encontrar necesito la función. Quiere decir que tengo que integrar la derivada que me dieron. La integro y ahí voy a obtener una primitiva de esta derivada que va a ser x cubo sobre 3 más 6x cuadrado sobre 2, que es lo mismo que 3x cuadrado más c. Para encontrar cuál es esa función, ahora sí puedo usar ese punto. Si uso ese punto, si yo hago f de 0, porque ese punto sí pertenece a la función, obtengo que c es menos 4 tercios, ¿sí? Porque esto es 0. Esto me da 0. ¿Sí? Si x es 0, yo pongo que f de x, vamos a hacer. F de x es menos 4 tercios cuando x es 0. Es decir, esto va a ser 0, esto va a ser 0 y me queda c. Con lo cual, ahora sí tengo que la función f de x es 1 tercio de x al cubo más 3x al cuadrado menos 4 tercios. Bien. Ahora necesito el punto 1. Entonces, f de 1 es 1 tercio de 1 al cubo, que es 1, más 3 por 1 menos 4 tercios. Y eso me da 1 tercio menos 4 tercios es menos 3 tercios, que es 1. Y entonces esto me queda 3 menos 1 igual 2, ¿sí? Este es 4 tercios menos 4 tercios más 1 tercio es menos 3 tercios, que es menos 1. Y entonces me queda 2. Quiere decir que el punto que puedo usar es el punto 1, 2. Ese punto pertenece a la función y también pertenece a la recta. Entonces ahora sí agarro esa recta 7x más b, y digo, si es 2, 7 por 1 más b, entonces b es menos 5, con lo cual la recta pedida es 7x menos 5. Ojo con confundirse y decir que es usar este punto en esta recta, por eso hice el dibujito, ¿sí? El punto pertenece a la función y en el punto pedido, esa recta es lo mismo para la recta tangente que para la función.
pero en el punto donde es tangente, ¿sí? Por eso podemos usarlo, pero no podemos usar este punto que está acá abajo. Bueno, esto espero que haya quedado claro porque es bastante confuso el tema. Bueno, a ver, esto me piden una función lineal que pasa por dos puntos. Ahí sí hacemos la función. El primero es menos 1, 10 y el segundo es 2, 1. Y entonces tenemos que hacer una función lineal. La pendiente sabemos que es la variación en y sobre la variación en x. Entonces vamos a hacer en y 1 menos 10, los puntos en y abajo los de x. 2 menos menos 1. Quiere decir menos 9 tercios, que es menos 3. Ya tengo la pendiente. Entonces, y es igual a menos 3x más b. Para encontrar b uso cualquiera de los dos puntos. Si uso el primero, tengo que 10 es menos 3 por menos 1, que es 3, más b. Entonces, b es 7. Con lo cual, la ecuación de la recta es la función f es menos 3x más 7. Una vez que tengo esto, me dice el conjunto A son los x tal que x, que 2x por esa función que encontré sea menor que 7 por esa función que encontré. Entonces, vamos a ir haciendo propiedad distributiva, a ver en qué queda esto. Menos 6x cuadrado más 14x menor que menos 21x más 49. Pasamos todas las x de un lado, a ver, no se me van. Así que bueno, vamos a tener que pasar todo para un lado. Vamos a pasar, bueno, lo dejo acá. Menos 6x cuadrado, me va a quedar 14 más 21, que son 35x menos 49. Y esto menor que 0. Quiere decir que no puedo simplificar nada, no puedo sacar factor común. Tengo que hacer báscara con esto para ver cuáles son las raíces. Recordemos que las raíces me van a quedar menos 6 por las raíces. ¿Está? Menor que 0. Voy a buscar las raíces. Bueno, las raíces son 7 medios y 7 tercios. Entonces acá me va a quedar x menos 7 medios, x menos 7 tercios. Este es a, ¿sí? Acuérdense que cuando factoreamos, esto es a menos x2 menos chichi, pero hay que poner el a. Ojo, porque eso cambia todo, cambia el signo. Entonces, yo necesito que esto sea negativo. Para que esto sea negativo, siempre va a ser negativo. Entonces, para que esto sea negativo, multiplicando por un negativo, todo esto me tiene que dar positivo. Es la única posibilidad que tengo. Entonces, necesito que lo de esta multiplicación sea positiva. Para que esto sea positivo, necesito que x menos 7 medios sea positivo y x menos 7 tercios sea positivo, más por más, o al revés, menos por menos. Menos 7 medios sea negativo y a la vez x menos 7 tercios sea negativo. Entonces acá me va a quedar los x tienen que ser más grandes
que 0 no, que 7 medios, que 7 medios, y los x tienen que ser más grandes que 7 tercios. 7 medios es más grande que 7 tercios. Entonces tengo 7 tercios ahí, 7 medios acá. Los x tienen que ser más grandes que 7 medios, más grandes que 7 tercios. Es decir, más grandes que 7 medios. Y por este lado tenemos los x menores que 7 medios y menores que 7 tercios. Entonces, otra vez ubico el 7 tercios, el 7 medios, y son los x más chiquitos que 7 medios y más chiquitos que 7 tercios. Es decir, el que cumple todo es más chiquito que 7 tercios. Entonces, el conjunto solución es desde menos infinito hasta 7 tercios, unión de 7 medios a más infinito. Ese es el conjunto solución. Lo busqué de aquí. De 7, bueno, moví todo el lugar. Ahí más o menos estamos. Esto es de menos 7 a... Bueno, el último es. Chuki, chuki, chuki ese. Listo, vamos con el que sigue. Bueno, en la pregunta 5 nos piden el conjunto de negatividad de esta función. Tengo menos 2 sobre x menos 5 menos 3 y me pide el conjunto de negatividad, es decir, que esto sea menor que 0. ¿Sí? Que esa función sea menor que 0. Vamos a incluir el 3 en este denominador. X menos 5 menos 2 menos 3 por x menos 5 menor que 0. Y entonces nos va a quedar menos 2 menos 3x menos por menos más 3 por 5, 15. Y acá nos quedaría menos 3x más 13 menor que 0. Para que esto sea negativo, sea menor que 0, tienen que pasar dos cosas. O que el numerador sea positivo y al mismo tiempo el denominador sea negativo, o que vamos a ponerlo más abajo porque ahí no va a escribir, o al revés, que el menos 3x más 13 que estaba en el numerador sea negativo y que el denominador sea positivo. Entonces nos quedaría más por menos menos o menos por más menos. Entonces, menos 3x mayor que menos 13, x menor, ojo que paso dividiendo un negativo, menos 13 dividido menos 3, y entonces me quedarían los x menores que 13 tercios y los x menores que 5. Entonces, 13 dividido 3 es 4 y pico. Entonces acá tengo 13 tercios y acá tengo 5, que es más grande. Los x más chiquitos que este y más chiquitos que 5 son más chiquitos que este. Por un lado, y por el otro lado tengo menos 3x menores que menos 13, x mayores que 13 tercios y x mayores que 5. Entonces, otra vez ahí tengo 13 tercios, acá tengo 5, son los x más grandes que estos y también más grandes que estos, es decir, gana de este lado. Entonces, la solución es desde menos infinito hasta 13 tercios, unión de 5 a más infinito. Ojo al principio de todo, lo que no puedo hacer es, yo podría pasar este 3
para acá, para el otro lado, sumando, no tengo ningún problema. Lo que no puedo hacer es pasar multiplicando después para el otro lado, porque como no sé si eso me da positivo o negativo, porque tengo un X, no sé si me va a dar vuelta el signo o no. Entonces, siempre cuando tengo una inecuación y tengo un denominador o algo multiplicando, lo trato de que la inecuación tenga de un lado 0. Es la manera más rápida de resolverlo sin perder soluciones. Bien, entonces ese es el resultado. Pasamos al otro. Bueno, a ver, analicemos el 6. Si f es una función tal que su derivada es, me da una derivada de una función exponencial, entonces f es creciente en, bueno, a ver, el crecimiento y el decrecimiento de una función tiene que ver con el signo de la derivada primera porque es la pendiente. Quiere decir, los máximos y los mínimos van a estar cuando la derivada en ese punto es 0. Es creciente cuando la derivada es positiva, es decreciente cuando la derivada es negativa, es creciente cuando la derivada es positiva. Entonces yo necesito, para saber cuándo es creciente la función, que esta derivada sea positiva. Ahora analicemos la derivada. La derivada tiene una parte e a la menos x menos e a la 5, que es una función positiva restada otra función positiva. Entonces eso puede dar positivo, puede dar negativo. Pero acá tengo e a la x más e a la menos 3, que son dos funciones positivas, sumándose me va a quedar siempre positivo. Entonces, esto siempre va a ser positivo, esto siempre va a ser mayor que 0. Hagamos un dibujito de las funciones exponenciales para ver si queda claro por qué esto es positivo. E a la x era, si x es 0, es 1. Esta función era e a la x. E a la menos x es al revés, así, pero son dos funciones positivas, y por eso esta e a la x es una función positiva y e a la menos 3, x es 3 en este punto, me va a dar un valor, pero va a ser un valor positivo, ¿sí? Porque va a ser 1 sobre e a la 3, y eso es un valor positivo. No hay posibilidad de que esto me dé negativo. Entonces, toda esta primera parte, todo este segundo paréntesis, va a ser siempre positivo. La otra no, porque tengo e a la menos x, que es una función positiva, sí, pero le estoy restando e a la 5, que es un número. Entonces, necesito, para que esto todo sea mayor que 0, necesito que esto sea positivo. Más por más, más. No tengo posibilidades de hacer menos por menos, más, porque esta siempre va a ser positiva. Entonces dependo del signo de esta. Yo necesito que esto sea positivo. Para que eso sea positivo, e a la menos x tiene que ser mayor que e a la 5. Entonces menos x tiene que ser mayor que 5. X tiene que ser menor que menos 5, porque pasé el menos 1 al otro lado y me dio vuelta el signo. Quiere decir que el conjunto solución son los x más chiquititos que menos 5, desde menos infinito hasta menos 5. Y esa es la solución de este ejercicio. 7. Sean f de x 2x cuadrado menos 12x y g de x, una función que tiene a y r. Las dos son funciones cuadráticas y me dice que tienen el mismo vértice. Entonces, los valores de a, bueno, si tienen el mismo vértice, vamos a ver cuál es el vértice. Y el vértice lo vamos a buscar en f porque g está incompleta. 2x cuadrado menos 12x.
Si yo factoreo esta función, saco factor común 2x, acá me queda x y acá me queda 6. Quiere decir que esta función cuadrática tiene una raíz 0 y la otra raíz 6. Quiere decir que el x del vértice va a pasar por 3, que es la mitad de las dos, ¿sí? 6 más 0 dividido 2. Entonces, el x del vértice, yo necesito el vértice. X del vértice es 3 y el y del vértice hago f de 3, porque si el vértice pertenece a la parábola, así que con solo darle el valor 3 a x ya sé cuánto vale y. 2 por 9 menos 12 por 3. 2 por 9, 18 menos 12 por 3, 36. 36 menos 18 es menos 18. Entonces, ahí tengo el vértice. Ahora, ese vértice también pertenece a G. Entonces, yo tengo ahora G de X. G de X es A por X más 1 por X menos R. No tengo el vértice de G, pero sí tengo las raíces porque G está de forma factorizada, escrita. Entonces, sé que una de las raíces es menos 1 y la otra raíz es R. Es decir, que yo tengo menos 1 y R, que no sé qué valor tiene. Pero sé que el medio de las dos es el punto 3, porque es el mismo vértice. Entonces, ¿cómo sacaba el vértice teniendo las raíces? Las sumo, R menos 1 dividido 2, y eso me tiene que dar 3. Entonces R es 6 más 1, 7. Ya tengo R. Quiere decir que entonces G de X es A por X más 1 por X menos 7. Y ahora necesito sacar el valor de A. Para sacar el valor de A uso este punto, que es el vértice, es el único punto que tengo. Entonces esto me da menos 18 es igual a A por 3 más 1, 4, por 3 menos 7, menos 4. Quiere decir que menos 18 es A por menos 16 y entonces A es menos 18 dividido menos 16. Positivo, simplifico por 2, 9 octavos. Y entonces A es 9 octavos. Y ahí tengo el valor de A y el valor de R. Espero que se haya entendido este. Bueno, a ver, en la pregunta 8 me pide un área, es decir que vamos a tener que integrar. Y tengo dos funciones. Uno es una función cuadrática. A ver, una función cuadrática que pasa por menos 10, así, y es para arriba. No sé si de este lado o del otro lado, no importa. Y el otro pasa por 8 y es una recta, así. Si yo hago el dibujito, sé que la recta que G de X va a ser el techo y que F de X va a ser el piso. Y me pide el área entre esto. Para eso tengo que encontrar los dos puntos. Entonces, lo primero que hago, esto como un dibujito como para tener una idea de qué es lo que tengo que hacer. Pero supongamos que yo no hice el dibujito y no tengo ganas de hacerlo. Y entonces lo que hago sí o sí es, tengo que encontrar los puntos de coincidencia, es decir, las tengo que igualar. Puntos de intersección de las dos figuras, de las dos funciones. 4x más 8.
Entonces, paso todo para acá. 6x cuadrado más 16 menos 4, 12. Y este es menos 10 menos 8 menos 18 igual 0. Puedo dividir todo por 6 y que me quede x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Y ahora hago Bhaskara para encontrar las dos raíces de esto. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Esto es menos 2 más menos raíz de 16 sobre 2. Menos 2 más 4, 2 sobre 2, 1. Menos 2 menos 4 es menos 6 sobre 2 menos 3. Esas son las raíces. Entonces, se cruzan en los puntos. Habíamos hecho una cosita así, y se encontraban en los puntos. 1, bueno, evidentemente este dibujo estaba del otro lado, ¿sí? Vamos a hacerlo así, twink, así, y el otro, la otra recta era así, chuc, y se encontraban en el punto 1 y en el punto menos 3. Para saber cuál es techo y cuál es piso sin tener claro el dibujo, buscamos un punto intermedio entre menos 3 y 1, por ejemplo 0, y entonces hacemos f de 0 es menos 10 y g de 0 es 8. Es evidente que esta es techo. Entonces, no tiene ningún problema esta función, ninguna de las dos, pues son dos funciones cuadráticas, tienen problemas de dominio ni nada raro, así que es directa, es la integral de menos 3 a 1 de g, que es 4x más 8, menos f, que quedaría menos 6x cuadrado menos 16x más 10. Bien, esto es integral de menos 3 a 1 de menos 6x cuadrado. 4x menos 16x son menos 12 y 8 y 10, 18. Ahí está. Y entonces esto, si integramos, esto es menos 6, x cubo sobre 3, menos 2, x cubo, menos 12, x cuadrado sobre 2, 6, x cuadrado, más 18x, entre menos 3 y 1. Vamos con Barrow, vamos con el 1. Entonces me quedaría menos 2, menos 6, más 18. Y a esto le voy a restar en menos 3. Esto quedaría más 2 por 27, 54. ¿Sí? Porque quedaría menos 3 al cubo, quedaría negativo, menos 27 por menos 2 más 54. Este quedaría negativo, 6 por 9, 54 también. Y el otro quedaría menos 18 por 3. 3 por 8, 24. Más 4 me llevo 2. 54 también. Chum, chum, chum. Entonces, este se va con este. Y me quedaría menos 2 menos 6 es menos 8. Más 18, 10. 10 más 54 y eso me da 64, que es el área pedida. Bueno, en la 9 me pide todos los extremos locales que alcanza esta función. Son los extremos locales, nos acordamos que son donde la primera derivada se hace 0. Entonces, ahí
después vemos este intervalo de crecimiento y decrecimiento para ver si es un máximo o un mínimo. Pero en principio vamos a derivar la función. Tenemos que f de x es 25 por el logaritmo de x al cuadrado menos x al cuadrado. La derivada de esto es 25 queda como está. La derivada del logaritmo es 1 sobre x, es decir, 1 sobre x cuadrado. Y ahora por regla de la cadena derivo el x cuadrado que me queda menos 2. Menos, y ahora derivo x cuadrado que queda 2x. Entonces, puedo simplificar este cuadrado con esto y la derivada es 50 sobre x menos 2x. El dominio de esta función, el dominio x cuadrado tiene que ser mayor que 0, tiene que ser positivo. Como siempre va a ser positivo porque es un cuadrado, el dominio son los reales menos el 0. No puedo poner 0. Bien. Entonces acá no tendría ningún problema porque tengo el x abajo, pero no puedo poner 0, así que no tengo problema. Necesito que esto todo sea igual a 0. 5 sobre x va a ser igual a 2x. Entonces 50 va a ser igual a 2x al cuadrado. 25 es x al cuadrado y entonces el módulo de x es 5, quiere decir que las soluciones son menos 5 y 5. Vamos a hacer vamos a poner f' acá, un bolsano, y vamos a hacer desde menos infinito hasta menos 5, porque en menos 5 esta función, la derivada se hace 0. Desde menos 5 a 0, porque 0 está excluido del dominio. Desde 0 hasta 5, porque en 5 la función se hace 0. Y de 5 a más infinito. La derivada era esta. F', la voy a copiar de nuevo acá, es 50 sobre x menos 2x. Bien, si yo pongo un valor entre menos infinito y menos 5, por ejemplo, menos 10, x igual a menos 10, esto me quedaría menos 5 más 20, positivo. Ahí crece. Si pongo un valor desde menos 5 hasta 0, por ejemplo, x igual menos 1, me quedaría menos 50 más 2, evidentemente negativo. Entre 0 y 5, por ejemplo, x1, me quedaría 50 menos 2. Es positivo. Y un valor de 5 a más infinito, por ejemplo, x10, esto me quedaría 5 menos 20, que es negativo. Quiere decir que tiene un máximo en menos 5 y tiene otro máximo en 5. Respuesta correcta, tiene un máximo en x igual menos 5 y tiene otro máximo en x igual 5. Puro máximo. Bueno, a ver, el 10 es una función sinusoidal, 3 menos 2 seno, la vamos a escribir con el seno adelante, menos 2 seno de 2x menos pi sobre 4 más 3. Esta es la amplitud. La función seno era así.
Como esta es menos 2, va a ser así. Va a tener un corrimiento en X, pero el corrimiento en X no nos interesa para el máximo y el mínimo. El corrimiento en X es ese, ¿sí? Pero no nos interesa para el máximo y el mínimo. Solo nos interesa la amplitud. Quiere decir que hasta acá, este es menos 2 y este es 2. Pero tiene un corrimiento en Y. Quiere decir que esto es 2 más 3 y esto es menos 2 más 3. Va a tener los máximos en 5, en igual 5. Y va a tener los mínimos en igual menos 2 más 3, que es 1. Quiere decir que lo que yo necesito es los valores mínimos. Entonces necesito que 3 menos 2 seno de 2x menos pi sobre 4 sea igual a 1. Esto dimos todas estas vueltas porque está bueno ver, analizar la función antes, porque si no es multiplicar por 1 nada más. Esto me queda menos 2 seno de 2x menos pi sobre 4 es igual a 1 menos 3, que es menos 2, y entonces seno de 2x menos pi sobre 4 tiene que ser igual a menos 2 dividido menos 2, que es 1. Bien, cuando la función seno da 1, acá es 0, ahí es 1, ¿sí? Solamente en pi sobre 2 y después cuando vuelve a dar vuelta. Entonces, para que esto dé 1, todo esto tiene que ser igual a pi sobre 2 más 2k pi. Quiere decir que ahora nos apartamos de seno y dejamos 2x menos pi sobre 4 tiene que ser igual a pi sobre 2 y todas las vueltas que tengamos que darle, 2k pi, con k perteneciente a los enteros. Eso es una z, eso horrible que hice ahí. Entonces, despejo x, 2x es pi sobre 2 más pi sobre 4 son 3 pi sobre 4 más 2k pi. Y ahora divido todo por 2 y me quedaría 3 pi sobre 8 más k pi. Esta es la fórmula de la felicidad. Ahora necesito que x pertenezca a menos pi más pi. Es el intervalo que me piden. Entonces, esto tiene que, x tiene que pertenecer a menos pi, pi. Como lo tengo en base a 8, a mí me conviene poner, para que sea más práctico, menos 8 pi sobre 8 y 8 pi sobre 8, que es lo mismo que menos pi y más pi. Y entonces ya me doy cuenta que el primer, si k es 0, me queda 3 pi sobre 8 y 3 pi sobre 8 pertenece a este intervalo. Entonces 3 pi sobre 8 sé que es una solución. Si k es 1, tengo 3 pi sobre 8 más 8 pi sobre 8, que son 11, me quedaría fuera. Si k es menos 1, me queda 3 pi sobre 8 menos 8 pi sobre 8, ¿sí? O menos 1. Y esto es menos 5 pi sobre 8. Y 5 pi sobre 8 también entra dentro de este intervalo. Es más fácil darse cuenta acá. Entonces esa también es la solución. Si x fuera menos 2, acá tendría menos 16. Más 3, menos 13. Menos 13 ya está fuera de este intervalo. Entonces tiene solamente dos soluciones. Menos 5 pi sobre 8 y 3 pi sobre 8. Y ese es el resultado de este ejercicio.
Bueno, a ver el 11. Me dan g, que es una función cuadrática, y f me dice que es la primitiva de esta función. Entonces tengo que hacer la primitiva primero de menos 4 seno de 2x. Acá es un tema de signos más que nada. 3 coseno de 3x de x. Primero tengo que hacer la primitiva de esa. Entonces, dejo el menos 4. De seno va a ser menos coseno, porque de coseno es menos seno. Entonces, este me va a quedar coseno de 2x y sobre 2, ¿sí? Por el 2 de acá. A ver, la derivada de coseno es menos seno, entonces me queda ese signo. Y después va a multiplicar por este 2 que se me cancela con esto. ¿Está bien? Seguimos. Dejo el 3 como está. De coseno seno de 3x dividido 3, porque de seno es coseno, entonces no tengo ningún problema, más c. Con lo cual, ahora si simplifico, esto me queda 2 coseno de 2x más seno de 3x más c. Esa sería una primitiva. Pero me dice que es la primitiva tal que f de pi sobre 2 es 0. Entonces, si yo hago f de pi sobre 2, me va a quedar 2 coseno de 2 por pi sobre 2, que es pi, más seno de 3 pi sobre 2, más c. Y me dice que esto es 0. Bien, coseno de pi es menos 1. Entonces esto me quedaría menos 2. Más seno de 3 pi sobre 2, que sería ahí, es menos 1. Es decir, que también es menos 1. Menos 1 más c es 0. Entonces c es 3. ¿Sí? Porque es menos 2, menos 1, menos 3. Pasa para el otro lado como 3. Entonces ya tengo la primitiva pedida, que es 2 coseno de 2x más seno de 3x más 3. Y ahora me dice la derivada de g compuesta con f. Entonces, g es x al cuadrado. G compuesta con esa primitiva es todo esto elevado al cuadrado. 2 coseno de 2x más seno de 3x más 3 elevado al cuadrado. Eso es g compuesta con f. Y ahora me pide cuál es su primitiva. G compuesta con f primitiva. Es decir, tenemos que derivar esto que está acá. Subo un cachingui. Ahí está. Primero derivo este 2. 2 por todo lo que está dentro. 2 coseno de 2x más seno de 3x más 3 elevado a la 1. Y ahora derivo por, y tengo que derivar todo lo que está ahí adentro. De coseno es menos seno, es decir, que va a ser menos 2 seno de 2x por 2. Más de seno es coseno, entonces me va a quedar coseno de 3x por 3, y el otro se me fue porque es una constante. Quiere decir que acá me queda, a ver, ¿qué podemos hacer?
2, esto me queda 2 por 2 coseno de 2x más seno de 3x más 3. Y eso lo voy a multiplicar por menos 4 seno de 2x más 3 coseno de 3x. Y ese es el resultado porque seguramente no hicieron la cuenta después. Así que vamos a ver, vamos a verificarlo. 2 por 2 coseno de 2x más seno de 3x más 3 por menos 4 seno de 2x más coseno de 3x. Sí, la única diferencia es que yo puse corchetes porque ya tenía paréntesis y ahí pusieron doble paréntesis, pero es lo mismo. Bueno, en el ejercicio 12 me piden un área, ¿sí? Me piden la integral definida de 0 a 8 de 6, vamos a arreglarlo un cachito, y el x más 1 lo voy a poner a la 1/2, así, y entonces va a ser más fácil integrar. 6 por el x más 1, 1/2 más 1, es decir, más 2/2, me quedaría 3/2. Y esto por 2/3, porque es dividido 3/2. Esto entre 0 y 8. Quiere decir, esto lo puedo simplificar con esto y entonces me va a quedar 2 por x más 1 por la raíz de x más 1, que es lo mismo que poner a la 3/2. Y esto no es 2, es 4. Porque es 2 por 2. 4. Entre 0 y 8. Vamos con el 8. 4 por 8 más 1, 9 por la raíz de 9, que es 3. Y ahora menos 4 por 1 por la raíz de 1. Esto es 4 por 9, 36. 36 por 3. A ver si lo puedo hacer acá. 36 por 3, 108. 108 menos 4. Y ahí tengo 104 y ya no tengo más nada que hacer. Esa es la respuesta. Bueno, a ver, el 13 sea f de x y me da una función cuadrática. Y g, la función cuadrática que tiene los mismos ceros que f. Es decir, primero vamos a averiguar los ceros de f. F de x es 3x al cuadrado más 6x menos 9. Para averiguar los ceros de esto voy a dividir todo por 3 porque es lo mismo. Más 2x menos 3 igual a 0. Y entonces menos b más menos raíz de b cuadrado menos, que me va a quedar más, 4ac sobre 2a. Menos 2 más menos 4 sobre 2. 2 más 4, 2, dividido 2, 1, 2 menos 2, 2 menos 4 menos 6, dividido 2 menos 3. Entonces, estas son las raíces. Me dice que g tiene esas raíces, es decir que a g la vamos a poner de forma factorizada porque tenemos las raíces x menos 1, x más 3. Y para encontrar a me dice que g de 0 es menos 18. Es decir que esto me quedaría menos 18 si x es 0. Menos 1 por 3. Entonces a es menos 18 dividido menos 3, es decir que a es 6.
Entonces, la función g de x es 6 por x menos 1 por x más 3. Ya tengo g. Y ahora me dice las ecuaciones de todas las asíntotas de r de x, que es 9, lo voy a sacar afuera ese 9 porque me molesta ahí, x menos 1 por 4x menos 1, y abajo tengo 6x menos 1 y x más 3. Ese 9 ahí está ocultando esto para que yo no me dé cuenta, que lo puedo simplificar rápidamente. El dominio de R son los reales menos el 1 y el menos 3, o menos 3 y 1. Sin embargo, este lo puedo simplificar con ese, es decir, que ahí yo no voy a tener una asíntota. Esto también lo puedo simplificar, 3 medios. Entonces, yo voy a tener que R de x es 3 por 4x menos 1 y acá abajo 2 por x más 3. Como ya no puedo, esto ya no se puede simplificar más, ya acá puedo decir, tengo una función homográfica y ya puedo decir que x igual menos 3 es una asíntota vertical, por lo que explicamos en uno de los primeros ejercicios. Y ahora, para encontrar la asíntota horizontal, lo voy a hacer en la propiedad distributiva y sobre todo R de x, para ver los coeficientes principales, serían 12x menos 3 y abajo 2x más 6. Esta es la asíntota horizontal. Entonces, y igual 12 dividido 2, que es 6, es la asíntota horizontal. Y ya está. Bueno, a ver, la pregunta 14 es una función inversa. La función inversa, decimos, en vez de poner y, ponemos x. En donde dice x, ponemos y. 2 sobre e a la i menos 7. A ver si lo copié bien. Sí, entonces pasamos primero este 4 para allá y nos va a quedar x menos 4 es igual a 2 sobre e a la i menos 7. Ahora paso este término, lo canjeo con este, digamos. Este queda en el numerador. Y 2 sobre x menos 4 queda en el denominador. Ahora, para bajar esto que está en la potencia, aplico logaritmo y me queda i menos 7 por el logaritmo. Voy a aplicar logaritmo base, logaritmo natural a los dos lados. Y entonces acá me queda así. El logaritmo de e es 1, así que multiplico por 1, es lo mismo que nada, me queda lo mismo. Y ahora este menos 7 pasa como más 7 al otro lado, entonces me queda logaritmo de 2 sobre x menos 4 más 7. Y esa es la respuesta. Logaritmo natural de 2 sobre x menos 4 más 7. ¿Listo? Bueno, a ver, tengo esta función f que está en base a A y a B, y después me dice que la recta tangente al gráfico en el punto x0 tiene ecuación y igual 11x más 12. Y la función f de x era x más a por e a la 2x más b.
Bien, la primera que tengo que hacer es que si esta es la ecuación de la recta tangente, entonces la derivada en el punto x0 tiene que valer 11. Entonces vamos a derivar esa función. La derivada, acá tengo una multiplicación, la derivada b se nos va, chau b, y entonces tengo una multiplicación. La derivada de la primera, que es 1, por la segunda sin derivar, más la primera x más a por la derivada de la segunda, que es e a la 2x por 2 por la regla de la cadena. Esto sé que es 11 si x es 0, es decir, es 11 si este me quedaría e a la 0, que es 1, esto me quedaría 0 más a, que es a, esto es 1 y ese es 2. Entonces, 10 es 2a, entonces a es 5. Ya tengo el valor de a. Quiere decir que entonces f de x va a ser x más 5. Ese lo pongo ahora. Y ahora necesito el valor de b. Para encontrar el valor de b yo necesito un punto. Pero en este caso no es igual que como los primeros que habíamos visto. Yo tengo una función. En el punto 0 me dan la ecuación de la recta tangente. Quiere decir que para ese punto 0 vale lo mismo el i en la recta tangente que en la, función. Si x es 0, en la recta tangente vale 12 la función. El i es 12. Es decir, que el punto en el que yo estoy buscando es el punto 0,12. Entonces, yo puedo, pues la ordenada al origen, además de esta recta. Yo puedo buscar f. Sé que f de 0 me va a dar 12, porque es igual que el valor en la recta tangente. Entonces, vamos a hacer f de 0 y vamos a igualar a 12. 12 va a ser, estoy haciendo f de 0, f, no f', esta. Entonces es 0 más 5, que es 5, por e a la 0, que es 1, más b. Bueno, esto por 1, ya que puse el puntito. Entonces, b es 12 menos 5. 12 menos 5 es 7. Y ahí tengo el valor de b. Lo que necesitaban eran esos dos valores. Entonces, a es 5 y b es 7. Bueno, a ver el 16. Me da dos puntos. Me da un punto que es menos 1, 4. Y otro punto dado por una función. Me pide, consideremos los puntos del gráfico de f que están a distancia 5 de p. Es decir, me están dando una recta que pasa por menos 2 y es creciente, así. Me están dando un punto que es menos 1 de x, 4 de y, un punto por ahí. Y me está pidiendo los puntos que estén sobre la recta a distancia 5, ¿sí? Bueno, esto es menos 2, así que pasa por ahí, más o menos a distancia 5. Esto siempre se hace con el teorema de Pitágoras. Bien, tengo distancia entre dos puntos. Un punto es ese y el otro punto pertenece a esta función. Es decir, que si este es x, y va a ser x menos 2. Porque lo que dice esta función, f de x, es agarre x y réstele 2 y va a obtener y. Entonces, agarre x, réstele 2 y obtiene y. Bien, entonces,
acá usamos el teorema de Pitágoras. La distancia al cuadrado es la diferencia en x al cuadrado más la diferencia en y al cuadrado. Quiere decir que distancia 5 de P, 5 al cuadrado es igual a, vamos con x, x menos 1 al cuadrado, más, vamos con y, x menos 2 menos 4 al cuadrado. Entonces acá me va a quedar 25. Esto es un binomio al cuadrado, ¿sí? El cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Y acá me queda x menos 6 al cuadrado, es decir, más el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Bien, esto me quedaría x cuadrado 2, x cuadrado 2x al cuadrado, porque tenía una y otro acá. 2x al cuadrado, vamos a ponerlo de nuevo para que quede más prolijito. No es que yo sea muy prolija, pero 2x al cuadrado. 2 menos 12 menos 10 menos 10x. Y acá tengo 36 y 1, 37. 37 menos 25, que es más 12. 37 menos 25, 7, 2, sí, 12. Y esto igualado a 0. A 0. Es decir, que puedo dividir todo por 2. Total, estoy igualando a 0. Menos 5x más 6. Entonces, acá tengo menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. 5 más menos 1 sobre 2. 6 sobre 2, 3. 4 sobre 2, 2. Entonces, tenemos dos puntos que son x3 y x2. Me pide, ojo, al piojo, me pide las ordenadas. Yo lo que tengo son las abscisas. ¿Sí? Para encontrar las ordenadas, agarro esta función que está ahí. F de 3 va a ser 3 menos 2 igual 1. Ahí tengo la primera. Y f de 2 va a ser 2 menos 2 igual 0. Ahí tengo la segunda. Entonces, las ordenadas de dichos puntos valen 0 y 1. El 17 dice que si yo tengo la integral definida desde menos 1 hasta 2 de f de x más 6x de x y eso vale 20, entonces necesito la integral de menos 1 a 2 de f de x solita. Quiere decir que esto yo lo puedo separar. Menos 1 a 2 de f de x, que es lo que me piden, más la integral de 6x de x. Y eso es 20. Vamos a hacer aparte esto. La integral de menos 1 a 2 de 6x de x es igual a 6 por x cuadrado sobre 2. Y esto es 3x cuadrado. 3x cuadrado de menos 1 a 2. Entonces, vamos con el 2 primero. Esto me quedaría
3 por 2 al cuadrado menos 3 por 1 al cuadrado. Y esto es 12 menos 3. 12 menos 3 es 9. Es decir, que todo esto me da 9. Entonces, la integral pedida es 20 menos 9. 20 menos 9 es 11. Y eso es lo que tengo que contestar. Bueno, acá me da un polinomio en la 18 cúbico, una función cúbica. Y me dicen que f de menos 1 es 0. Es decir, me está dando la primera raíz. Quiere decir que las demás raíces las voy a poder sacar con la fórmula de Bhaskara o de la resolvente. Vamos con la primera raíz es menos 1 y entonces tenemos los coeficientes menos 1 para x cubo, menos 3 para x cuadrado, 13 para x y a. Sabemos que ahí va 0. Entonces, bajo el menos 1 por menos 1, menos por menos más, 1 por 1, 1, acá me quedaría menos 2, ahí me queda 2, 13 y 2, 15, por menos 1, menos 15. Entonces, sé que A es 15. Quiere decir que f de x es menos x cubo menos 3x cuadrado más 13x más 15. Esa es la función. Pero además, acá me quedó chuiki, menos x al cuadrado menos 2x más 15. Y entonces voy a sacar las raíces de esta función. Menos b más menos raíz de b cuadrado menos, que me va a quedar más, 4ac sobre 2a. Esto es 2 más menos la raíz de 64, que es 8, sobre menos 2. Quiere decir 10 dividido menos 2, menos 5, y menos 6 dividido menos 2 es 3. Entonces, si está bien, 10 dividido 2 sí, y menos 6 dividido menos 2, bien. Entonces, menos 5 y 3 son las otras raíces. Quiere decir que f de x es menos 1, acuérdense que siempre es a, por x más 1, porque menos 1 era una raíz, por x más 5, porque menos 5 es otra raíz, por x menos 3, porque 3 es otra raíz. Esta es la función. Y me pide el conjunto de negatividad. Vamos a, entonces, hacer el dibujito. Tengo una raíz en menos 1. Menos 1. Una raíz en menos 5 y una raíz en 3. Todas las raíces son de grado impar, ¿sí? El grado, la potencia, no tengo ninguna raíz doble, ¿sí? No tengo ningún x menos 3 al cuadrado o x al cuadrado. Esas raíces, las que son potencias pares, van a rebotar. Y las raíces que son de potencia impar atraviesan en esos puntos. Quiere decir que en todas las raíces que yo tengo atraviesan. Yo necesito un solo punto, por ejemplo x, para empezar a dibujarla. Voy a poner x0 para ver si está abajo o arriba la función acá. Entonces digo, ¿cuánto vale f de 0? Quiero saber si es positivo o negativo, nada más. Entonces tengo menos 1 por 1, que es positivo, por 5, que es positivo, por menos 3, que es negativo. Menos por menos más, está acá arriba.
Si está ahí arriba, entonces quiere decir que ahí atraviesa, después sube y pasa, bueno, horrible me quedó el dibujito, no importa, pasa por ahí. Y acá vuelve a atravesar. Entonces, conjunto de negatividad de la función. Desde menos 5 hasta menos 1, unión de 3 a más infinito. No entiendo por qué dice de menos 3, de 5 a más infinito por acá. Las respuestas correctas son, a ver, es de menos 5 a menos 1, unión de 3 a más infinito. Esa es la respuesta correcta. No entiendo esto, que se les chispoteó de ahí. De 5 a más infinito. Sería, a ver, de menos 3 a menos 1 y de 5 a más infinito. Tiene doble... A ver, ¿dónde tendría una doble solución? Porque no entiendo por qué pusieron esto. Vamos a analizar por qué pusieron eso. A ver, de menos 3 a menos 1 tendría el punto menos 2, pero entraría ahí también. No entraría el punto menos 4. Y menos 4 sí es negativo. No, esta es la respuesta correcta. Si en el ejercicio anterior alguien llega a saber por qué pusieron las dos opciones como válidas, me cuentan. Gracias. Bueno, a ver, analicemos un cachito. Acá me pide el área de la región comprendida entre los gráficos de f de x. A ver, vamos a hacer más o menos para tener una idea de los dibujitos y eso. F de x 36 sobre x, es decir, 0 está excluido del dominio, ¿sí? Si x es 1, me queda 36. Y si x es 36, me queda 1. Es decir, que es una función que viene así y hace una cosa así. Lo mismo si es negativo. Si tengo menos 1, esto me queda menos 36. Si es menos 36, me queda menos 1. Es decir, que la parte negativa va a ser así también. Y después tengo... A ver, vamos a poner otro color acá, naranja. Y después tengo g de x es x, es decir, pasa por 1, 1. Es una recta que pasa por 0, así. Me lo pide entre 1 y 10. Entre 1, chuki, 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 y 10. Vamos a ver qué pasa en el medio. Entre 1 y 10. En el medio se van a juntar las funciones porque si yo hago 36 sobre x igual a x, que es igualar las funciones, me queda que 36 es x al cuadrado y entonces el módulo de x es 6. Quiere decir que se cortan en menos 6 y en 6. En menos 6 ni me importa porque me pide valores entre 1 y 10, pero en 6 sí me importa. Y entonces, el área pedida es el área entre estos dos gráficos, es decir, va a ser este pedacito y este pedacito. Pero en el primer pedacito, entre 1 y 6, esa función es techo. Y entre 6 y 10, la recta es techo. Entonces, lo que tengo que hacer acá es integrar de 1 a 6 de este hecho la verde, es decir, f de x. F de x menos g de x. Y a esto le voy a sumar la integral entre 6 y 10 de techo en la naranja, que es g de x, menos
f de x, que es la verdecita, de x. Y no me pide que lo calcule, me pide que lo exprese. Así que integral de 1 a 6 de f de x menos g de x más chichichichi. Bien, esa es la respuesta correcta. Bueno, en la última, que es f de x igual 4x menos 13 por el logaritmo natural de 2x menos 7 por x menos 3. Y me pide el conjunto de ceros. Antes de hacer nada, cuando tengo una función que puede llegar a tener problemas de dominio, como la función logaritmo, analizamos el dominio. Entonces, el dominio de esta función, de este lado tengo una recta, el dominio es los reales. Pero acá necesito que 2x menos 7 por x menos 3 sea mayor que 0, porque si no, no puedo hacer el logaritmo, ¿sí? Ni de 0 ni de números negativos. Entonces, para que esto sea mayor que 0, lo tengo que abrir en dos ramas. Que 2x menos 7 sea positivo y que x menos 3 también sea positivo, más por más es más, o al revés, que 2x menos 7 sea negativo y que al mismo tiempo x menos 3 sea negativo. Entonces me quedaría menos por menos, que también es más, es positivo. Entonces acá me quedaría 2x mayor que 7 y entonces x mayor que 7 medios y x mayor que 3. Y de este lado me quedaría x menor que 7 medios y x menor que 3. 7 medios es 3,5, así que es más grande. Ahí tengo 3 y ahí tengo 7 medios. En la primera parte me piden los x mayores que 7 medios y mayores que 3, es decir, mayores que 7 medios. Cumple con las dos cosas. Y acá menores que 7 medios y menores que 3, es decir, que menores que 3 cumple con las dos cosas. Entonces, el dominio es este. El dominio es desde menos infinito a 3, unión de 7 medios a más infinito. Bien, ahora me pide el conjunto de ceros. Entonces, esto, ¿cuándo va a ser 0? La primera parte. Acá tengo dos posibilidades de que esto sea 0. Primero, que la primera parte sea 0, entonces es 0 por algo. Y segundo, que la segunda parte sea 0, entonces es algo por 0. Vamos con la primera parte. Pido que 4x menos 13 sea 0. Entonces, 4x es 13 y x es 13 cuartos. Si x es 13 cuartos es 0. ¿Dónde está ubicado 13 cuartos? Si yo hago, a ver, 1, si yo hago 13 dividido 4 me queda 3,25. 3,25 está justamente acá. Entonces, ojo con eso, no pertenece al dominio de la función. Esto está descartado. Entonces, x, esta parte nunca va a ser 0. Siempre va a ser o positiva o negativa, pero nunca va a ser 0. Puse positiva mal. Esta parte va a ser siempre distinta de 0. Entonces, la única posibilidad de que sea 0 es que el 2x, que el logaritmo, vengo a por acá, que el logaritmo de 2x menos 7 por x menos 3 sea 0.
para que el logaritmo sea 0, todo esto tiene que ser 1, porque el logaritmo de 1 es 0. Entonces, 2x menos 7 por x menos 3 tiene que dar 1. Quiere decir que hago propiedad distributiva. 2x al cuadrado menos 6x menos 7x más 21 es igual a 1. Entonces me queda que 2x al cuadrado menos 13x más 20 es igual a 0. Y ahora entonces le saco las raíces a esto. Las raíces me dan 4 y 5 medios. Esas son las raíces. Entonces, ahora me pedía las raíces nada más, ¿no? A ver. El conjunto de ceros, sí. Las raíces. Ahora lo único que tengo que ver es si pertenecen al intervalo. 4 está por acá, pertenece al intervalo, y 5 medios está por acá, pertenece al intervalo. Entonces, el conjunto solución es 5 medios y 4. Esas son las dos únicas raíces. Bueno, estarán ahí escritas entre todo ese balurdito que hay. Esto dice display fracción 5 medios, elemento 5 dividido elemento 2, punto y coma, elemento 4 y derecho, llave derecha. Entonces ahí está, esa es la solución, ¿sí? Sería esta. Elemento 5 sobre 2, fracción, elemento 5 sobre 2, fracción, izquierda llave, punto y coma, 4, 4, derecha llave. Ahí estamos. Bien. Listo este final. Ya saben que cualquier duda que tengan me pueden mandar un mail o me pueden poner acá en comentarios y yo les contesto. Comentarios sobre este final y si no por mail cualquier parcial o cualquier ejercicio que tengan para resolver. ¿Listo? Muchas gracias.